Hoy vamos a hablar de sangrado uterino anormal. Bueno, en la FIGO dice que se debe considerar que la terminología estandarizada es esencial para la comunicación entre profesionales. Esto se refiere a que todos debemos usar la misma terminología para referirnos a algo. En este caso, dice que el término de sangrado uterino anormal debe ser usado a nivel mundial en forma normativa y se deben eliminar otros conceptos como menorragia, metrorragia o hemorragia uterina disfuncional como usábamos anteriormente. Para hablar de un sangrado uterino anormal, tenemos que conocer las características de una menstruación normal. Ya un ciclo regular va de 21 a 35 días y dura generalmente de 3 a 8 días como máximo. Y la sangre eliminada debe ser en una cantidad máxima entre 50 a 80 ml por ciclo. ¿Listo? ¿Cómo definimos un sangrado uterino anormal? Se refiere a una alteración del ciclo menstrual normal, ya que puede que se deba a estos cambios a la regularidad de la menstruación, a la frecuencia del ciclo menstrual, a la duración del flujo o a la cantidad, al volumen de sangre que está eliminando la paciente. Aquí ustedes ven un cuadrito de las anteriores terminologías que nosotros usábamos. Por ejemplo, decíamos que se trataba de una menorragia o hipermenorrea cuando las menstruaciones eran intensas o eran muy prolongadas, más de 90 ml en cantidad o más de 9 días de duración. Hablábamos de metrorragia cuando había una hemorragia uterina fuera del periodo menstrual, ¿sí? Un sangradito intermenstrual, por ejemplo. Amenorrea cuando había ausencia de la menstruación por más de 3 meses. Hipomenorrea cuando el flujo menstrual era escaso, polimenorrea cuando la periodicidad menstrual era menor a 21 días, ya, y oligomenorrea cuando la periodicidad era más de 35 días, ¿no? Entonces, todos estos términos ya no se usan actualmente para referirnos a cualquiera de estas alteraciones, nos referimos como una hemorragia uterina normal o sangrado uterino anormal. ¿Cuál es la incidencia? Los sangrados uterinos anormales dice que afectan en un 10 a 30% en las mujeres en etapa reproductiva, especialmente entre los 18 y 35 años. Afectan un 50% de las mujeres que están en la premenopausia, o sea, entre los 40 y 45 años. Y otros factores que influyen sobre la incidencia de los sangrados uterinos anormales son la edad y la etapa reproductiva. Ya, estas hemorragias también dice que son menos frecuentes en niñas que están en la pubertad o en las mujeres que ya han pasado la menopausia, ¿no? Ya. ¿Cuál es la clasificación de los sangrados uterinos anormales? Encontramos dos grupos importantes, ¿sí? Los que tienen causas estructurales, como por ejemplo los pólipos, la adenomiosis, el leishmiomas y malignidad, por ejemplo, el cáncer de endometrio, ¿sí? Hay un hemotécnico que nosotros le decimos PALM, ya que se refiere la P a pólipo, la A adenomiosis, la L a leishmiomas o miomas y la M de malignidad, o sea, al cáncer de endometrio, ¿ya? El otro grupo son las causas no estructurales, que nosotros hemos hecho el mnemotécnico de COEIN, que se refiere a coagulopatías, disfunción ovulatoria, causas endometriales y atrogenia, por ejemplo, la perforación uterina, ¿no? Y hay un grupo que no tenemos una causa para clasificar, ¿ya? Vamos a hablar primero del grupo PALM. Dentro de este grupo tenemos los pólipos. Ya, aquí en este grupo se incluyen no solamente los pólipos de la cavidad endometrial, o sea, los pólipos endometriales, sino también los pólipos que pueden crecer en el conducto endocervical, que son los pólipos endocervicales, ¿ya? ¿Qué son los pólipos? Son proliferaciones focales del endometrio y están constituidas por una glándula, por estroma y vasos sanguíneos, ¿ya? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿ya? A veces no solamente vamos a encontrar uno, podemos encontrar dos o tres. Algunos son sesiles y otros son pediculados, ¿no? Los más frecuentes son los pediculados, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un pólipo? Entre los más importantes tenemos la hipertensión arterial, las pacientes con diabetes mellitus, tipo 2, las pacientes obesas, las pacientes que están entre las edades entre 45 y 50 años especialmente, las que están en estado de menopausia, los que están cursando obviamente la menopausia, ¿no? Y cuando han realizado terapia de reemplazo hormonal por alguna causa, por ejemplo, las pacientes que
han hecho tratamientos de fertilidad, hacen terapia de reemplazo hormonal. Las pacientes que están con mucha sintomatología durante la menopausia también necesitan tratamientos de reemplazo hormonal. Entonces, estos son los factores de riesgo más importantes, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Obviamente los pólipos van a dar un sangrado uterino anormal, ya que puede ser un periodo muy abundante, muy largo, o pueden ser sangrados intermenstruales, que es lo más característico, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo más importante para el diagnóstico de un pólipo es la ecografía, ya la ecografía transvaginal, donde vamos a poder ver que no solamente vamos a encontrar el pólipo, sino también va a haber un engrosamiento del endometrio. Ya, aquí ustedes pueden ver el endometrio está engrosado. Vamos a ver masas focales hiperecogénicas de forma redondeada o alargada. Aquí se ven tres. Ya, y aparentemente aquí hay otritos, si ustedes ven. Y dentro del pólipo, es en el espesor de estos pólipos, vamos a ver que hay unos espacios como a manera de quistes, ¿no? Estas son las imágenes que son producidas por las glándulas endometriales. Otros métodos de diagnóstico, aparte de la ecografía transvaginal, tenemos la histeroscopía, que es como la cirugía laparoscópica, ¿no? Se mete una camarita a través del conducto endocervical y se observa toda la cavidad uterina y ahí se pueden ver los pólipos y obviamente nos sirve también este método de diagnóstico como tratamiento también porque podemos extraerlos además, ¿ya? Y obviamente la biopsia, que es el único estudio que nos va a dar un diagnóstico definitivo, ¿ya? El tratamiento obviamente va a ser siempre la extracción de los pólipos, porque si los dejamos adentro, obviamente la paciente va a seguir teniendo sangrados uterinos anormales, pero al extraerlos ya se puede resolver el cuadro. Ya hay algunas pacientes que no se pueden embarazar o tienen abortos recurrentes por la presencia de estos pólipos. Entonces, al extraerlos, vamos a aumentar la tasa de embarazo en un 43-80%. Entonces, un tratamiento también de las pacientes que están infértiles por esta causa. ¿Ya? Podemos hacer un tratamiento conservador o no invasivo cuando los pólipos son pequeños, ya menores a 1 centímetro y no presentan síntomas, ¿ya? Podemos hacer un control durante un tiempo ecográfico para ver si es que regresionan o no. Ya en la literatura dice que algunos pueden regresionar en el lapso de 12 meses, ¿listo? Y un tratamiento conservador quirúrgico es la histeroscopía quirúrgica, ya, o sea, lo que hacemos es no solamente el diagnóstico con la histeroscopía, sino la extracción de estos pólipos también. Otro cuadro importante es la adenomiosis, ya es una patología también bien común en nuestro medio. ¿A qué se refiere? Para que ustedes entiendan en qué consiste la adenomiosis, hay que recordar que el útero tiene tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿no ven? Entonces, ¿en qué consiste la adenomiosis? Es cuando hay presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio. En palabras más comprensivas, es cuando las células endometriales van a penetrar en el espesor de las fibras miometriales, ¿ya? Este es un conjunto de lesiones que afectan la interfase del endometrio-miometrio, porque debería verse, ¿no? Donde hay una interfase entre el tejido endometrial y el miometrio. En este caso, como las células van a empezar a penetrar las fibras miometriales, no se va a ver esta interfase. Entonces vamos a ver un útero de paredes más gruesas, de espesor más difuso, ¿ya? Y la paciente va a tener una sintomatología bien marcada, ¿ya? Es más frecuente en mujeres multíparas entre los 40 y 50 años y se va a caracterizar porque va a presentar muchos síntomas en forma crónica, ¿sí? Por ejemplo, los dolores tipo cólico, intermitentes irradiados a región lumbar, hemorragias uterinas anormales, dispareones o dolor durante la relación sexual, pero lo más característico es el dolor pélvico, que va a aumentar o va a ser más frecuente en la fase premenstrual. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En el diagnóstico nos va a ayudar harto la ecografía, ya donde vamos a poder ver que las paredes del miometrio, no solamente las paredes anterior, o sea, las paredes anterior y posterior, van a estar más gruesas, van a tener una heterogeneidad en textura del miometrio. En la ecografía vamos a ver que no es una imagen homogénea la del miometrio, vamos a ver pequeñas cavidades como quistes en el espesor del miometrio por la presencia de las glándulas, del tejido glandular endometrial. ¿Ya? Vamos a ver algunas proyecciones estriadas, del endometrio hasta el miometrio, las
como les decía, el tejido que está penetrando entre las fibras musculares del miometrio. Ya el tejido endometrial va a estar mal definido, el útero va a estar agrandado, ya va a estar más grande de lo normal. Ya, y si hacemos una ecografía Doppler, vamos a ver que va a haber una hipervascularización en todo el tejido miometrial. Aquí ustedes ven una fotito de unas ecografías donde vemos que el endometrio el miometrio está más grueso, las paredes del útero están más gruesas. Vamos a ver algunas proliferaciones de tejido endometrial como aquí se ve, ya aquí también se ve un poco y vamos a ver que hay abundante vascularidad en el espesor del miometrio. El tratamiento es hormonal, ya vamos a hacer un manejo hormonal con anticonceptivos orales, especialmente usamos los anticonceptivos orales combinados con estrógeno más progestina, ya que van a tener un efecto desigualizador en los focos endometriales. Esto se refiere a que va a ir disminuyendo esa proliferación de estos focos, digamos, atópicos, atípicos, perdón, que están creciendo entre las fibras musculares. Usamos comúnmente el anticonceptivo que tiene el nombre de Dianogest, ya a dosis de 2 miligramos, una tabletita al día durante 2 a 3 meses, viendo la evolución de la paciente. También podemos usar anticonceptivos orales de progestina sola o podemos usar los dispositivos de levonorgestrel, que lo conocemos como Mirena en nuestro medio, ¿no? Y en algunos casos que no mejoran con la anticoncepción oral, podemos llegar incluso a la histerectomía por los dolores crónicos y por los sangrados uterinos que la paciente pueda presentar y obviamente eh, el compromiso que tiene la paciente por todas estas sintomatologías. Otro cuadro bien importante son los miomas o leiomiomas. ¿Qué son los miomas? Son los tumores mesenquimatosos más frecuentes del útero. Ya son más frecuentes en las pacientes que no han tenido hijos. Inclusive nosotros tenemos un dicho que dice, si no crías hijos, crías miomas, porque es más frecuente que se presenten en las pacientes que no han tenido hijitos. Pero también se pueden presentar en las pacientes multíparas entre los 40 a 50 años, ¿no? La causa es una mutación somática de una célula del músculo liso. Estas células van a mutar y van a empezar a crecer, a extenderse, ¿no? Ya también se puede producir por una sobreexpresión estrogénica que no ha disminuido en la fase secretora que normalmente debe disminuir. ¿Ya? Y esta sobreexpresión estrogénica va a ser un factor de crecimiento para las células que están mutadas, ¿no? Van a crecer gracias al influjo del estrógeno, por eso nosotros le decimos que es un tumor hormonodependiente, porque va a depender de la cantidad de estrógenos para que crezca, ¿ya? En la clasificación podemos encontrar tres tipos de miomas según la ubicación. Tenemos los miomas submucosos, que son estos que están en la mucosa de la cavidad uterina, ya que son los que nos van a producir cuadros de hemorragia. Los miomas intramurales, que están en el espesor del miometrio, y estos se caracterizan porque van a producir dismenorreas, dolores menstruales intensos, ya no así cuadros de hemorragia, a no ser que sean múltiples, ¿no? Si son múltiples miomas intramurales, pueden producir hipermenorreas. Ya, y los subserosos, que son los que hacen o protruyen hacia afuera de la serosa, que generalmente no tienen mucha sintomatología, a no ser que sean grandes, pueden producir síntomas de compresión, por ejemplo, de uréteres, del recto, de la vejiga, dependiendo del lugar donde estén, ¿no? Hay algunos que son pediculados, especialmente los que están en la cavidad del útero, o sea, los submucosos. El cuadro clínico es variable y va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Y del lugar donde se encuentren estos miomas, como les había dicho. Ya la mayoría son asintomáticos, más o menos un 50% se los diagnostica por un hallazgo casual. Los que dan síntomas, como les dije, va a depender mucho del tamaño. Si es un mioma grande y está en la cavidad en la mucosa del útero o son pequeños, igual pueden producir cuadros de hemorragias, ¿no? Sangrados uterinos anormales. Los intramurales se caracterizan porque van a producir dismenorreas, dolores, ¿ya? Y los subserosos, si son grandes, pueden producir síntomas de compresión, como les había indicado anteriormente. Ya, las hemorragias uterinas son bien frecuentes, especialmente en los intramurales si son múltiples o en los submucosos, ¿no? Que es lo más característico.
van a producir dolor en un 30% de las pacientes, especialmente en el momento de la menstruación.